Hoy me tengo que disculpar de antemano porque la charla va a ser bastante académica y creo que van a apagar las luces, o sea que si se me quedan dormidos, pues se quedan dormidos, pero voy a leer un montón de cosas, pero voy a intentar hacerlo porque quiero intentar clarificar una serie de definiciones que tienen que ver con mi práctica y mi investigación. Cómo se une y espero que sea evidente al final de la charla, cómo es que estos términos definen, no cristalizando lo que yo quiero decir en investigación artística, pero más que defina la serie de intersecciones que yo entiendo que traen a colación lo que yo intento hacer con mi práctica como una práctica transdisciplinaria. Entonces, nos vamos por ahí. Ok, voy a tratar de resumir las pasadas charlas. En principio voy a resumir diciendo que la primera charla fue con un poema de Lola Rodríguez de Tío, Adiós a mi casita. En la segunda hice una lectura de un segmento del ensayo La igualdad humana de Luisa Capetillo. Entonces hice como una intermisión en la tercera charla donde hago homenaje a Roberto Roena por su fallecimiento. Invito a la tremenda figura, persona maravilla que es Edgar Lebrón, el licenciado Edgar Lebrón, que hizo un toque para abrir el camino en la tercera charla. Y dentro de esa charla leí un poema de Federico García Lorca que se llama el poema Pequeño Infinito. Y hoy les pido que tengan paciencia conmigo, que les quiero leer, quiero abrir el camino y pedir con permiso a todos ustedes, a todas ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, que me permitan leer este segmento del poema a Julia de Burgos, titulado A Julia de Burgos, por Julia de Burgos, de su libro de poema de 20 surcos. A Julia de Burgos. Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tú, yo. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca, mentira social, y yo, viril destello de la humana verdad. Tú, miel de cortesanas hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo egoísta, yo no, que todo me lo juego a ser lo que yo soy. Tú, flor de aristocracia, y yo, flor del pueblo. Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes. Mentiras que yo, mi nada a nadie se la debo. Tú clavada al estático dividendo ancestral, y yo un uno en la cifra del divisor social. Tenemos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. Abro con ese segmento de ese poema de Julia de Burgos, de nuestra grandísima poetisa puertorriqueña. Ese poema escrito alrededor de 1934, que toca dos temas que son de relevancia. Uno es la división, la divisa que ella menciona,
y el tanteo de lo que es la verdad. Y digamos, me gustaría extrapolar como si, digamos, lo que sería la realidad. Y nosotros que hemos pasado por estos últimos trastornos en Puerto Rico y cataclismos, particularmente los dos huracanes que siempre los traigo enfrente de estas conversaciones, de estas charlas, como Irma y María, como estas gemelas, estas tormentas como manifestaciones míticas, mitológicas, si lo ponemos en contexto taíno y boricua, que retan nuestra posición en el contexto del calentamiento global, de esta división, de esta duplicidad, de estas contradicciones que estamos enfrentando, dadas la manera que nos adentramos en las ideologías globales del mercado libre, norteamericanas, europeas, coloniales, que necesitamos retar y que debemos, o me siento yo, debo decir, hablar de mí, no de otros, pero que pienso yo que hay que retar y destabilizar y descolonizar. Y a eso voy a intentar discutir con ustedes hoy. O sea, yo en la charla pasada les mostré un video de Mark Zuckerberg y su vicepresidenta de mercadeo, no sé cómo, ellos estaban haciendo una prueba del nuevo sistema de ellos de realidad virtual, y lo hicieron en Puerto Rico una semana después de Irma. Y como bien saben, pues esa conversación de la realidad virtual no solo habla de la parte del reto entre lo físico y lo digital, pero también de los mundos y las realidades que estamos construyendo, que en gran parte son fantasmagóricas, son ilusorias, otras son de acción y son de reparo o de querer generar acciones que son afirmativas hacia la vida. Entonces tenemos todas estas nuevas perspectivas que han existido en el pasado, nuevas que se están formando, y cómo entonces esa duplicidad de lo que es la polarización de la percepción y los retos que estamos teniendo, creo que lo estamos viendo mucho a través de la pandemia, pero que obviamente estos temas han sido gravemente acelerados por la presidencia de Donald Trump, que irónicamente cuando él estaba viniendo a Puerto Rico surge este mural para darle la bienvenida a Donald Trump, que irónicamente pues también representa la duplicidad, ¿no? Esta polaridad y de las contradicciones que hemos estado nosotros viviendo a través de la condición colonial. Nosotros como puertorriqueños, y que siento yo como puertorriqueño, que nos pone en una situación no solo interesante en el contexto del calentamiento global, como un frente de las tormentas que están siendo aceleradas y amplificadas por el calentamiento global, pero también como país que llevamos lidiando y negociando e intentando digamos, interpretar, retar, resistir las fuerzas del colonialismo, ¿no? Colonialismo tradicional europeo y el neocolonialismo norteamericano en todas sus manifestaciones, ¿no? Y que si miramos, y lo que he argumentado en las pasadas charlas es que pues la imagen colonial europea es esta imagen banal, benevolente, que no representa una ofensa, ni se representa como el genocidio y la violencia que fue el descubrimiento de las Américas, la colonización de las Américas, que fue obviamente no solo una actividad, una conquista, una invasión en nombre del apoderamiento, del control, del colonizar las Américas,
pero que en su esencia se convierte en un proyecto agrícola, pero también un proyecto geológico, ¿no? Que es motivado y impulsado por este carácter tóxico del colonialismo. Y fue obviamente pues un episodio horroroso que aún todavía estamos en el proceso de procesar como un trauma, y que ese trauma yo lo empiezo a identificar a través de mis investigaciones como una amputación, un corte entre nosotros como seres, como especie, no como humanos, menos como humanos y más como especies, de nuestras relaciones con el medio ambiente, como esto se ha convertido en una amputación, reflejo colonial de control y de dominación, que es misógino en esencia, que es racista en esencia, que se ha manifestado de esta manera como una infraestructura oculta, que al final en realidad lo que es para mí es esa amputación, que lo que se convierte es en el reflejo del hombre blanco, ¿no? Que se convierte en esa condición binaria de reflejo, de contradicción, de polarización. Es básicamente esta imagen de este corte, de esa amputación, y que yo pues lo he empezado a contextualizar a través del estudio del invernadero como esa tecnología que se utiliza como espacio virtual para controlar el producto biológico agrícola, para transportarlo, para trasplantarlo de sus zonas biorregionales a otras regiones en el planeta, no solo para extraer el producto biológico, pero también para esclavizar una serie de sociedades que están dentro del dominio de las diferentes coronas europeas durante el periodo de la conquista y hasta el presente, si lo miramos en el contexto neocolonial. Y que el invernadero, pues ese vidrio, digamos, esa superficie translucente, transparente, es una navaja que corta y refleja a nosotros en nuestra imagen, no en nuestras relaciones con el medio ambiente, sino nosotros en nuestra imagen como especie dominante, privilegiada, por encima de la naturaleza, que obviamente se convierte en el reflejo más tóxico de todos, porque al final ocurre lo que está ocurriendo ahora, que estamos amputando nuestras relaciones con aquello que nos da vida, ¿no? Y esa es la dirección. Esta imagen es de Joan Jonas, que siempre ha sido de gran influencia en mí, porque trabajé para ella unos años, como cuando fui asistente de cátedra de ella por 3 años, en su clase de performance, y un proyecto más reciente de Kader Attia, otro increíble artista norafricano, algeriano, francés, que hizo este video que se llama Reflecting Memory, que también él habla directamente de este asunto de la amputación como una metáfora de la condición colonial. Y él entonces, a través de su investigación artística, él habla de lo que se llama phantom pain, el dolor fantasma, que es cuando a uno le amputan una extremidad. Gracias, esa es la palabra que estaba buscando, gracias un millón. Cuando a uno le amputan una extremidad, que uno sufre dolor en esa extremidad ausente, ¿no? Y que Kader Attia se mete a investigar cómo es que se procesa, cómo se hace, cuáles son los tratamientos para ese dolor, él pensando en esta metáfora del colonialismo como amputación de memoria, de cultura, de orígenes, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer mis investigaciones de cómo yo
intento hacer visible, y cuando digo visible no solo me refiero al carácter visual, pero me refiero al carácter de percepción, cómo hacer perceptible esas amputaciones. Me puse a trabajar el invernadero como parte de esa metáfora, y en esa investigación les quiero mostrar un video donde yo estuve en residencia en un laboratorio en Alemania, en el pueblo de Jülich, que en realidad es el Jülich Forschungszentrum, que es el centro de estudios científicos más grande de Europa, donde tienen un montón de diferentes laboratorios, de todo, y esta gente tiene el laboratorio de BioGeo Studios, ¿no? BioGeo Studies, le dicen ellos, ¿no? En inglés. Y ese laboratorio se dedica en gran parte a crear los estándares para tratar de limitar el impacto de los GMOs, de los productos biológicos que son alterados genéticamente. Y me dieron acceso por 2 semanas a trabajar en ese taller, en ese laboratorio, que son una serie de invernaderos, y les quiero mostrar ese video. Por favor, traten de escuchar, si podemos apagar el abanico, porque el audio, la parte visual, yo espero que sea bastante obvia a lo que me refiero de amputación, pero me gustaría que escucharan el audio, porque es en parte del estudio de caderatía del artista con el neurocirujano, neurólogo en realidad, Vilnayur Ramachandran, que es director de neurología en el Salk Institute en California. Y por favor espero que lo puedan escuchar. Voy a poner el volumen de una manera que se oiga. A ver. 13 years ago, I was involved in a motorcycle accident, and I pulled the nerves out of my spinal cord up in my neck. They told my parents directly that I would never use my arm again. About 7 years ago, I was reading through the classifieds, and I saw an ad, amputees wanted. I thought it was a joke. It's just basically connecting the club to the ball. So I called the number, and it was Dr. Ramachandran. I want to touch different parts of your body, and I just want you to tell me what you feel and where you experience the sensation. Okay? Close your eyes. Did you feel that on my forehead? Anything anywhere else? No. Okay. On my nose? Okay. My chest? Your chest? Okay. I can feel that on my cheek, and I can feel rubbing on the phantom left hand. On the phantom left hand, in addition to your cheek, I'm going to run the Q-tip across your jaw and see what happens. I can feel a Q-tip on my cheek, and I can feel a stroking sensation across the phantom hand. You actually feel stroking across your phantom hand, across the. So here's a medical mystery of sorts. Why does this happen? Why would a person, when he touches his face, claim that he's also touching his missing phantom fingers? This was just the kind of mystery that Ramachandran was drawn to. The reason we think it happens is that in the brain there is a complete map of the surface of the body. The entire left side of my body, the skin surface, is mapped on to the right side of my brain along a vertical strip of cortex, which we call the somatosensory cortex. Similarly, the right side of my body is represented on the left side of my brain. So every point on your body surface has a corresponding point on this body map. Now it turns out that the representation of the face on this map is right next to the representation of the hand. Now that's a bit surprising, as you'd expect the map to be continuous and faithfully represent the left side of my body, but it doesn't. Now imagine what would happen if the left arm were amputated. The part of the brain corresponding to the hand no longer gets any input, and it's hungry for new sensory input, so to speak. The sensory signals from the face normally activate only the face area,
that's right next to the hand area. But they now invade the vacated territory corresponding to the missing hand and start activating the hand region of the brain. And so whatever is reading those signals higher up misinterprets those signals. It says those signals are coming from the missing hand. So you experience sensations as coming from the missing fingers, even though I'm touching your face. This is showing there's been a massive reorganization of the sensory pathways in your brain after the amputation. After my surgery, I sat up in the bed and still felt the arm there, still felt everything there. And I'm looking down and I'm seeing nothing. It was pretty bizarre. The more I thought about it, the more it hurt. The more it hurt, the more I thought about it. So it was like, it was never ending. I mean, I'd break out in a cold sweat and turn pale just standing here talking to you because the pain would hit so bad. If there is any one thing about our existence that we take for granted, it's the fact that we have a body. Each of us has a body, and we give it a name, it has a bank account, and so on and so forth. But it turns out even your body is something that you construct in your mind. And this is what we call your body image. Now, of course, in my case, it's substantiated by the fact that there really is a body with bone and tissue. But the sense I have, the internal sense I have of the presence of the body and arms and all of that is, of course, constructed in my brain and it's in my mind. And the most striking evidence for this comes from these patients who have had an amputation and continue to feel the presence of the missing hand. It's as though now the sensory input from the face is innervating a completely new part of the brain. And this means new pathways have been opened up, have been opened up, have been opened up, have been opened up, have been opened up. Y nada, pues el video ese era el espíritu del video y que era grande, era enormemente informado por las investigaciones de Cadera Tía. O sea, que yo lo veía también como de artista a artista, tratando de crear obra y investigación en los hombros de Kader, ¿no? Y de un sinnúmero de otros artistas, pero tratando de sugerir que el arte, la investigación artística también puede tener esa capacidad de construir realidades, de estar, nosotros nos alimentamos y nos dependemos del uno y del otro, ¿no? Entonces esa era parte de la intención del video. Pero lo más importante es que quisieran que ese video me ayudó a mí a definir lo que yo quería decir con memoria colonial y cuál era el rol del invernadero como esa fenomenotecnología para tratar de hacer visible, hacer perceptible el asunto, la forma ambiental de la memoria colonial, ¿ya? Entonces le quiero leer para repasar, esto ya lo mostré en la charla pasada, pero creo que es importante hacer el anclaje para poder tener estas definiciones, y voy a hablar de una serie de definiciones para intentar demostrar lo que quiero decir con fenomenotecnologías y fenomenotecnicas, que eso es otro tema. De la memoria colonial, el poder ilusorio, global, moderno y sin sitio, intercalado entre la lógica industrial de las superficies translúcidas del invernadero, es el que corta, reprime, olvida y anticipa las realidades del entorno habitable. Y es ese sistema de promesas, esa capacidad mesiánica de negar la realidad, lo que provoca un tipo selectivo de amnesia involuntaria, una supresión de la memoria y del trauma contenidos en el espíritu técnico y metafórico del invernadero, que se erige como el vacío oculto de la memoria colonial. Por ende propongo que la memoria colonial es la capacidad contundente que sigue destinando la lógica terminal súper represiva, rompiendo las más básicas relaciones objetales para poder nosotros como seres vivir. Esta fractura sin amputación se puede delinear hasta el momento mismo en que se considera que el poder humano como conocimiento se exterioriza,
el acto delicado que bajo la lógica consumista se ha convertido en un reflejo totalmente descontrolado, incontrolado, no sé cuál es la manera correcta de decirlo, pero ahí está, como el más profundo conflicto de intereses. Por lo tanto, encuentro que la memoria colonial no es un recuerdo de imágenes, sino una capacidad para suprimir y opacar la violencia. Esto agrava la crisis ambiental si la injusticia climática, un destino terminal que nos lleva a ti y a mí y a casi todas las demás biotas hacia un fin que en el mejor de los casos está desprovisto de seres humanos. Y esa es la médula del trabajo, de mi investigación, no solo doctoral, pero principalmente de mi obra y mi faena escultórica, donde yo intento, nuevamente, como dije ahorita, el asunto de hacer visible, de hacer perceptible la forma ambiental a través de actos de descolonización, ¿no? Y me hago esa pregunta, esto también repasando, interior o exterior, la división binaria nunca existió. Vivimos en un flujo biogeoquímico. Biogeoquímico me refiero a que el respirar es una actividad, una reacción química. El respirar mismo. O sea que todo el resto es una secuencia de relaciones y de reacciones químicas. Esas constelaciones de relaciones perdemos vistas de ellas y las tomamos de por sentadas, y cuando tenemos esos reflejos coloniales las amputamos, poniendo nuestras propias vidas en cuestión. Les voy a leer al final. Eso que acabo de escribir para mí me da esa convicción para argumentar que la invención del invernadero es uno de los comienzos, uno de los orígenes del antropoceno, como la tecnología que da rienda eventualmente a estos comportamientos y estas otras tecnologías de dominación, de extracción, que causan y dan rienda al calentamiento global. Entonces, si pensamos nuevamente lo que estaba hablando anteriormente de los dos huracanes, de la condición binaria, del impasse, de la inhabilidad de poder manejar y retar y negociar estos conflictos de interés, estas contradicciones, nos damos cuenta pues que en esencia la ideología binaria, sea a nivel social, religioso, sea crítico, literario, sea de género, sea de digital, encontramos que esta condición binaria causa un sinnúmero de problemas que están todos básicamente sostenidos por esta ideología etnocéntrica moderna europea. Y que entonces la pregunta se convierte, ¿qué entonces necesitamos generar para poder desaprender esos comportamientos, esas actitudes tóxicas? ¿Me puedo traer esto? Sí. Y buscar maneras de que la obra escultórica sea menos en relación a lo que yo estoy intentando generar como intención y forma y figura en la escultura, sino que yo puedo hacer para darle apoyo, para poder generar espacios, infraestructuras que permiten multiplicidades de percepciones, que permiten ir más allá de la estructura binaria, y ese apoyo, esa subestructura, esa infraestructura es el pedestal social, que les voy a hablar de él ahora en los próximos pasajes. Entonces, ¿cómo percibimos el antropoceno?
para descolonizar su forma ambiental. La propuesta es recordando olvidar la ruina del futuro para aprender a vivir otra vez. Entonces, ¿cómo defino las fenomenotecnologías? Y ahora me disculpo nuevamente, esto va a ser un poquito denso, bastante denso de hecho, pero es que me es importante al menos intentar clarificar estas definiciones para darle forma a lo que llevo estos años investigando. Fenomenotecnologías. Por un lado, Gaston Bachelard, que es un filósofo de ciencia y poeta, insistió en que los fenómenos de la ciencia contemporánea son productos de técnicas experimentales y métodos de preparación, ya sea del objeto de estudio o de los datos registrados. Estos no son fenómenos que ocurren naturalmente y que simplemente observamos, sino que son el resultado de nuestra intervención tecnológica. Por lo que los resultados están estructurados por los aparatos y métodos utilizados. Por otro lado, también insiste Bachelard en que el pensamiento científico es una actividad constructiva que se manifiesta en el discurso de los científicos. Las operaciones experimentales estructuran los fenómenos, tanto como las operaciones matemáticas estructuran el pensamiento científico. Mary Tiles, una filósofa de ciencia que no ha sido muy, no se le ha dado mucha atención y me parece el trabajo de ella es importantísimo, que escribió en 1982, mucho antes que estos temas se pusieran de moda. Quiero repasar bien brevemente que la importancia de Bachelard es que Bachelard es el primero que realmente crea un contraste en contra del positivismo científico. El positivismo científico meramente implica que hay una sola visión de la realidad. Hay una sola realidad, que es la objetividad científica. Bachelard dice, no. La realidad es una construcción de muchas perspectivas. Y que esas perspectivas son estructuradas por los instrumentos que utilizamos para ver esas realidades, para estudiar esos fenómenos. Y ahí es que él empieza a hablar de lo que son las fenomenotecnicas. ¿Ya? Y vamos a ir hablando un poco más de eso. Entonces, dentro de fenomenotecnicas está epistemológica. Es una lista de cosas que aún despliegan los procesos de conocimiento mediante su entorno, pero que han quedado relegadas y asumidas a los márgenes de la historia de la ciencia. Sin embargo, juegan un papel decisivo en el desarrollo de dicho proceso de construcción del conocimiento científico, por su naturaleza de comunidad social. Por regla general, las ciencias sistematizadoras extraen sus objetos de su contexto natural tradicional y de su ambigüedad natural y los incorporan en un orden específico de las mismas ciencias que están en cuestión. El resultado es, digamos, un jardín botánico, una colección de rocas o un herbario. Las cosas pasan así a formar parte de un orden teórico y un objeto de determinadas prácticas epistémicas. Por lo tanto, por epistemológica, debemos entender todas aquellas cosas materiales que se vuelven permanentes de diversas maneras, que juegan un papel en la producción de conocimiento al permitir que los hechos sean expuestos y esclarecidos. Esto lo escribe el filósofo de ciencia Hans-Joachim Rheinberger ahora en el 2006, con quien yo colaboré en el 2010 en Berlín. Eso, vamos a hablar de eso en breve. Rheinberger, entonces, de esa lista epistemológica, voy a repasar un poquito. Las fenomenotecnicas son aquellos instrumentos o prácticas que nos ayudan a construir la realidad. La epistemológica es una lista de esas fenomenotecnicas. ¿Ya? Solo para que tengan eso en mente, vamos a volver a explicar un poquito más cuando acabemos las definiciones. Entonces, están los preparativos.
Esto es Reinberger también. Traducido de preparar. En inglés le dicen preparations, ¿no? Que no es preparations de preparar un objeto, ¿no? Esto está como que un poquito de feedback, ¿no? Ya, gracias. Preparation no es que tú preparas algo para hacer, sino que es relacionado. Pero en términos científicos, cuando tú dices una preparación es el objeto que tú utilizas para apoyar una cosa, para estudiarla, un espécimen para estudiarlo. Y lo que lo convierte en preparación es que se desaparece cuando tú empiezas a estudiar el espécimen. La estructura se desaparece. Entonces, Reinberger lo dice de esta manera. Preparat en alemán representan una clase especial de epistemológica como estructura de soporte y visualización. Desempeñan un papel fundamental en las ciencias biológicas, así las ciencias que estudian los seres vivos. En estas ciencias se han desarrollado diversas técnicas para producir preparativos, porque se requieren arreglos especiales para fijar y estabilizar a los seres vivos para obtener conocimiento sobre ellos. Pero la paradoja de la ciencia se vuelve particularmente clara en el caso de las preparaciones científicas. Todo el trabajo que implica manipularlos se considera exitoso precisamente cuando la estructura de soporte se ha hecho desaparecer en su objeto. Solo entonces una preparación se considera auténtica. De ahí la distinción fundamental entre preparaciones y otra clase de epistemológica que solo podemos mencionar aquí son los modelos. Un modelo se define como un objeto límite, más bien como la transposición del objeto del modelo a otro medio. Así, mientras que el modelo puede, en el mejor de los casos, pretender parecerse engañosamente al modelo, una preparación participa de la materialidad misma de la cosa que se investiga. Está hecho del mismo material. Es una figuración que se ha hecho que ceda este material. En esencia, lo que Reinberger está intentando explicar es que, y podemos mirar la lámina de vidrio que se utiliza un microscopio. La lámina es la preparación. Porque cuando tú lo insertas en el microscopio, el espécimen está en una manera que se puede percibir, que se puede observar, y la lámina desaparece. Y es una cualidad que me interesa muchísimo en mi obra como artista, de intentar hacer obras que son preparaciones, que son infraestructuras que cuando apoyan la colectividad, que apoyan una condición social, ellas desaparecen. El objeto cultural mío desaparece y lo que se forma es la colectividad, la figuración social de lo que gustaría tratar de enmarcar, ¿no? Entonces, el encuadre, el enmarque. Vamos a leer un poco de Heidegger ahora, de Martin Heidegger, complicadito. El encuadre, lo que decía Heidegger como el Gestell. Según su uso ordinario, la palabra Gestell o marco significaba algún tipo de aparato de apoyo, por ejemplo, una estantería. Gestell es también el nombre de un esqueleto, al igual que de un caballete. El empleo de la palabra Gestell, encuadre, que ahora se nos pide, parece igualmente inquietante, por no hablar de lo aleatorio que es mal emplear las palabras de un lenguaje maduro. ¿Puede haber algo más extraño? Seguramente no. Sin embargo, esta extrañez es un viejo uso del pensamiento, ya que encuadre significa la reunión de ese escenario sobre las que se posa el hombre. Es decir, lo desafía al revelar lo real, en el modo de ordenar como reserva permanente. Encuadrar significa esa forma de revelar lo que domina la esencia de la tecnología moderna y que en sí misma no es nada tecnológico.
Por otro lado, son todas aquellas cosas que no son tan familiares y que son partes estándar de un conjunto, como bielas, pistones de un chasis, que pertenecen a lo tecnológico. Sin embargo, el montaje en sí, junto con las piezas estándar antes mencionadas, se inscribe en el ámbito de la actividad tecnológica. Y esta actividad siempre responde simplemente al desafío del encuadre, pero nunca comprende el encuadre en sí mismo ni lo produce. La preparación y el Gestell, en definiciones de filosofía de la ciencia constructivas, son casi opuestos, ¿no? El Gestell desaparece para infiltrarse, no por el mero hecho de la observación, sino para facilitar la tecnología en sí. La preparación desaparece para facilitar el fenómeno. Y son dos estrategias casi contradictorias, ¿no? Y hay que mantenerlas en mente, porque si empezamos a hablar de los medios sociales, el medio social, social media, es la maximización del Gestell y la contradicción última de la comunicación social, ¿ya? Pero eso lo podemos también discutir. Entonces quiero darles 2 o 3 definiciones más que son importantísimas, creo, porque nos trae la conversación más cerca al presente. Vamos a hablar del conocimiento situado de la grandísima e importante Donna Haraway. El conocimiento situado es una forma de conocimiento que desafía la presunción de la objetividad, sugiriendo en cambio que el conocimiento siempre está situado y encarnado. Desafía la noción de trascendencia, así como la escisión del objeto y el sujeto. En lugar de entender el conocimiento como un repositorio estabilizado, el conocimiento situado pone en énfasis en el proceso de conocer como un proceso abierto y exploratorio. En cierta manera, Haraway es una evolución de Bachelard, que toma 60 años, ¿no? Pero en cierta manera ella coge a Bachelard y lo pone en un nuevo carácter mucho más avanzado, mucho más sofisticado. Estamos hablando esto de los medios de los años 80 por ahí, ¿no? Cuando Haraway empieza a hacer o a finales de los 80. Hablamos ahorita del objeto límite. Me parece importantísimo hablar de Susan Starr, que es otra filósofa de tecnología y de ciencia, trabajando en paralelo con Haraway en los 80 y en los 90, que el trabajo de ella me parece, con cierta humildad digo que me parece a mí más importante que el mismo de Haraway. Ella define el objeto límite, que es lo suficientemente plástico como para adaptarse a las necesidades locales y las limitaciones de las distintas partes que los emplean, pero lo suficiente robusto para mantener una identidad común en todos los sitios. Está débilmente estructurado en el uso común y se desenvuelve fuertemente estructurando en el uso individual de su sitio específico. Asimismo, puede ser abstracto o concreto. Tiene diferentes significados en diferentes mundos sociales, pero su estructura es lo suficientemente común para más de un mundo, para hacerlos reconocibles como remedio de traducción. La creación y gestión de objetos de contorno es clave para desarrollar y mantener la coherencia entre los mundos sociales que se cruzan y que se cruzan a través de ese objeto límite. Un ejemplo de un objeto límite podría ser una carta marina de las islas del Pacífico, de las cartas marítimas indígenas, que cambian, que no hay una sola lectura de estas cartas. Estas cartas son similares una a otra, pero son leídas diferentemente por cual sea la tribu o el grupo que la está utilizando para comunicarse y para moverse a través de no solo como si fuese un mapa de 2 dimensiones, pero también considera las mareas y las corrientes, es lo que quería decir. Entonces, ¿qué queremos decir con infraestructura? En infraestructura no estamos hablando de los puentes, de lo que está haciendo Joe Biden, esa cosa que también podríamos decir que es importante, y los trenes y la transportación pública, todo eso
la electricidad, el agua, obviamente importante, pero en los términos que estamos intentando discutir infraestructura aquí, lo definimos de la siguiente manera: la infraestructura no es idéntica al sistema o la estructura a la que acabo de describir, como lo pensamos actualmente, porque la infraestructura se define por el movimiento o el patrón de la forma social. Es la remediación viva de lo que organiza la vida, el mundo vital de la estructura. Por lo tanto, no preguntamos qué es, sino cuándo es infraestructura. Y esto lo describe Lauren Berlant basado en sus lecturas de Susan Stark, que es un trabajo importantísimo también. Creo que están empezando a notar que estoy haciendo juxtaposiciones de ciertas definiciones que son similares, que implican ciertas semejanzas, pero son definidas, tienen sus diferencias, ¿no? Todas sugiriendo la intención de poder crear condiciones, espacios de apoyo para crear efectos sociales, para afirmar, en mi caso, para afirmar la vida. Y esa afirmación de vida lo veo como un acto de escultura. Cuando digo ser social, quiero clarificar la definición de social también. Por el momento, lo limito a 3 extensiones definidas como cualidades que crean y fomentan relaciones, actos y organizaciones colectivas que trabajan para descolonizar las toxicidades del privilegio humano para afirmar la vida, la fuerza que dinamiza esos potenciales en la historia, el arte y la ciencia. Y estas 3 extensiones, por supuesto, tienen registros que pueden ser racional y democráticamente problemáticos. No son perfectos, obviamente, y están en flujo. Pero dicho esto, parece patológico no reconocer y comprometer la potencia asociativa y epistémica de lo social, que va más allá de nuestro privilegio humano, a lo que llamaríamos, en términos generales, las relaciones que dan forma y figura a las formas afirmativas de la ecología, porque quiero decir lo que sería lo ecológico, para poder construir esas realidades que deseamos, que queremos forjar para nuestras comunidades, para nuestros colegas, para llegar a estas divergencias de coherencia y de coexistencia. Entonces, para concluir con las definiciones, quiero leerles lo que quiero decir con el pedestal social. Es una forma de arte infraestructural y epistemológica que pertenecen a la desmaterialización de la escultura. No es una cosa física singular, sino una forma de exhibición basada en el tiempo que se caracteriza por múltiples tipos de objetos escultóricos visibles e invisibles, estructuras de soporte y experiencias performativas que no se pueden reducir a ninguna de las dos. El pedestal social evoluciona así desde la escultura social de Joseph Beuys, y el campo expandido de Rosalind Krauss, en el sentido de que también busca contribuir a la comprensión del potencial del arte para dar forma, estructurar y transformar la sociedad y el medio ambiente. Dicho esto, los pedestales sociales son intentos de reconsiderar los borrones e impactos geográficos y epistémicos de la digitalización sobre las múltiples perspectivas sociales de la realidad. Por lo tanto, los pedestales sociales son instalaciones que fomentan y muestran el potencial transformador del arte al crear interfaces de múltiples perspectivas y entornos intransitivos que operan colectivamente, sin la presencia, intencionalidad directa o resultado predeterminado mío, el productor o la institución que es anfitriona de la instalación o del acto o del comportamiento o de la acción. Entonces, el pedestal social es definido por todas esas cosas que les he leído hoy, que son infraestructuras, que son objetos límites, que son componentes epistemológicos y que al final son tácticas fenomenotécnicas para poder crear colectividad y poder dar apoyo, poder fomentar y afirmar
condiciones para afirmar la vida, que es mi preocupación, que es es el sujeto de mi obra, ¿no? Es el material de mi obra, ¿no? Entonces, les quiero dar un poco de unos ejemplos de cómo yo he interpretado, he manifestado estas fenomenotecnicas e infraestructuras en los pasados, serían ya 15, 16 años desde que acabé mi maestría y a través de mi doctorado. Entonces me pregunto, o sea, ¿cómo percibir la memoria colonial? Nos lleva de la fenomenotecnología a la fenomenotecnica. Y eso lo hablaremos si hay tiempo, pero prefiero demostrar un poco de las cosas que han sido mis influencias. En breve puedo decirles pues que la manera en la cual Klum pensaba sus espacios, particularmente el ejemplo más contundente es pues su propia casa en la Yupi, que era la casa que básicamente no tenía superficies de división. No, sus relaciones con el medio ambiente eran lo que era principal en la condición espacial de su casa, ¿no? No habían esas amputaciones, ¿ya? Por decirlo claro. Y Lina Bo Bardi también ha sido tremenda influencia en mí, no solo por sus obras arquitectónicas, que pues obviamente son súper celebradas, pero más importante por su trabajo curatorial, particularmente con el Centro Pompeya en Sao Paulo, y antes del Centro Pompeya con el Museo de Arte Moderno de Salvador de Bahía, en el cual he podido trabajar bastante, en bastantes ocasiones, he tenido esa suerte, donde la obra curatorial de ella no se limitaba meramente a la organización de artistas y hacer muestras, pero que ella también se dedicaba a hacer la infraestructura de apoyo para todo lo que se mostraba, como una escenografía expositoria, pero que también ella se envolvía directamente con la administración de estas instituciones y de estas exhibiciones. Y eso, pues, lo que ella llamaba ese espacio total, era también parte de la manera en que yo he sido inspirado a pensar en estas prácticas que nos amputan de esas relaciones con el medio ambiente. Y entonces ese croquis que les he enseñado varias veces del objeto y el observador y la cajita entre medio, el autor de ese croquis es Friedrich Kiesler, que es un arquitecto austriaco que ejerce en los años 20 en Nueva York y se convierte en profesor en la Universidad de Columbia y se queda en los Estados Unidos y se convierte no solo en el panita fuerte de Peggy Guggenheim, pero él le hace las infraestructuras, las escenografías para las exhibiciones de ella, particularmente la exhibición súper celebrada de Art of the 20th Century, que es la exhibición más fuerte de Peggy Guggenheim y que él es el autor. Pero ¿qué pasa? Que hay una obra menos reconocida, que ha sido reconocida más recientemente, pero que fue de gran influencia para mí, porque cuando yo estoy tratando de pensar qué objeto, qué infraestructura yo podría generar para mi obra, en aquel entonces era para mi maestría en MIT, para arte público y arquitectura, y me topo con el croquis que les enseñé y este proyecto que nunca se construyó, que es el Home Library, que es la biblioteca móvil de Kiesler para la Escuela de Arquitectura de Columbia. Y es un proyecto que él lo diseña en 1938, pero nunca lo construye. Lo propone, pero nunca se genera. Y se convierte en mi mayor inspiración para mi tesis de maestría en el 2006. Y entonces de ahí comienza lo que llamo las herramientas inquietas, que son los principios donde yo empiezo a investigar y a experimentar, generando una serie de este tipo de obras, comenzando con las tortugas. La primera tortuga fue
mi objeto de cualificación para la maestría, mi tesis, ¿no? La cual la construí. Este es el croquis que le estaba mencionando, que lo vieron ahorita. Esta es el Home Library, que es el precedente de mi trabajo, y yo lo manifiesto inicialmente con esta es la primera manifestación de la tortuga. El título tortuga es otro tema separado que un día a lo mejor lo podemos hablar, pero es relevante a la conversación obviamente, pero en esencia era que la tortuga era hablando de la fábula de la tortuga y el conejo, que la tortuga siempre va lenta pero siempre gana y el conejo siempre va rápido pero nunca llega. Y es una estructura que yo utilicé no solo para mostrar mi propia obra de maestría, la acumulación de materiales, de modelos, de sí misma, pero la utilizaron mis colegas también para mostrar sus tesis a los profesores, a los jurados. O sea que se convirtió en la infraestructura de la tesis para mis colegas también, ¿no? Y esa tortuga en 2006 se convierte en yo hice 6 de estas tortugas a través de los años. La segunda me la comisionan en el 2009 en la Tortuga 2, que va viajando de ciudad en ciudad en Alemania como parte de una exhibición recurrente y es la infraestructura móvil para esa exhibición. Y yo le motivo al público y a los artistas a intervenir en la infraestructura dejando una huella. Y ella después de esos eventos, acaba en DMY, que es una gran exhibición de diseño industrial en Alemania, donde se utiliza la tortuga como la infraestructura para el Maker Lab, el laboratorio de la gente que está trabajando con fabricación digital, rapid prototyping, 3D printing, CNC cutting, todas estas nuevas tecnologías paramétricas digitales, y la tortuga se convierte en esa infraestructura para esa exhibición también. Y de la Tortuga 2 finalmente sale el Archivo del Futuro, que comisariado por Ute Meta-Bauer en el Neue Berliner Kunstverein en el 2012, que se convierte en el archivo, la estructura que es el acervo del Center for Advanced Visual Studies de MIT para la exhibición. Hago la Tortuga 3, Turtle 3, que toma esta forma, se utiliza en una serie de exhibiciones. Una de ellas es el Imaginarium, comisariada por Lucas Freires en el 2010. Está la Tortuga Compact, que es una versión más pequeña, diseñada específicamente como una caja de tesoros móvil, lo que llaman un Imaginarium también, ¿no? Y entonces está la Tortuga 5, que es la que se instala, es como una estantería móvil para la Galería AEDES Arquitectura en Berlín. Y la Tortuga 6, que todavía se está utilizando por los estudiantes de arte, de escultura y de arquitectura en conjunto para hacer exhibiciones en la Universidad de las Artes en Berlín. Y todavía está en uso. Que estén en uso es importante porque para mí, al generar estas intervenciones que tengan una segunda y tercera, que tengan vidas después de la razón por la cual son comisionadas, su materialidad, su economía material de su labor es importantísima para mí, que estos objetos no van a la basura o no se pierden, sino que se continúan en el uso, en el ecosistema de conocimiento para las instituciones a las cuales las desarrollo. Otra de las herramientas inquietas es la mesa Y, el white table. Esto es para Salón Popular. No les quiero hablar con mucho detalle porque estamos ya pasando un poquito de tiempo, pero les puedo explicar si tienen preguntas. La mesa Y comienza en Salón Popular en Berlín. Me comisionan a hacer una mucho más grande para el Deutsche Architekturzentrum de Berlín también, que todavía también está en uso para las conferencias y tal. Y entonces me comisionan para representar a Alemania en la 10ª Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, que el Goethe Institut me pide que yo haga una intervención como representante de Alemania, puertorriqueño representando a Alemania. Una cosa media rara, pero fue súper interesante.
y genero una serie de estas mesas en colaboración con grupos locales en 5 ciudades a través de Brasil, en Porto Alegre, en Curitiba, en Belo Horizonte, en Salvador y en Sao Paulo. Esta es la que está todavía en uso en el Museo de Arte Moderno de Lina Bobardi en Salvador, con Marcelo Resende, que era el que la comisionó, el comisario que la comisionó en aquel entonces. La mesa Y está en Casa del Povo en Sao Paulo también, que la tiene Benjamin Ceruzzi, que es el curador jefe que también la comisionó para Casa del Povo, que es una organización bella en Sao Paulo. Entonces, quiero, si me permiten, unos 5 o 7 minutos más, les quiero hablar del invernadero específicamente como fenomenotecnica y fenomenotecnología. Porque este tema de microgeoingenierías lo veo como el componente hacia donde me dirijo ahora en mi obra. Estoy justo comenzando a tratar de entender este término de microgeoingenierías. ¿Por qué me parece relevante? Porque el término geoingeniería se utiliza específicamente para estas nuevas estrategias de gran escala que se están desarrollando para tratar de resistir el calentamiento global, pero no es resistir la palabra que estoy buscando, estoy procurando disipar, es otra palabra, se me olvida, pero, perdón, mitigar, gracias, esa misma, gracias Javier, nítido. Digo Jaime, perdóname, no Javier, Jaime, es que ustedes dos, hablando de fantasmas, brother. Que estas técnicas son tan bizarras en el sentido de que están hablando, por ejemplo, de poner aviones en vuelo y rociar unas ciertas partículas, unos ciertos aerosoles que van a crear como una nube. Estoy hablando de cientos de kilómetros cuadrados o cúbicos realmente, para intentar crear una sombrilla para tratar de mitigar la radiación solar, para tratar de distorsionar el proceso natural de la presencia humana en el planeta. ¿Ya? Y estas geoingenierías se están estudiando con toda seriedad en sitios como Harvard, MIT, en Suecia, todos sitios están trabajando estas tácticas. Hay un libro que se llama Under a White Sky, que lo acaba de publicar Elizabeth Colbert, que escribe el libro The Sixth Extinction, que es un libro, los dos son libros importantísimos. En este nuevo volumen que ella lo publicó en febrero, si no me equivoco, ella se adentra en esta discusión de las geoingenierías. Y las geoingenierías yo personalmente lo encuentro hiper problemático, porque los mismos científicos admiten que ellos no saben cuáles van a ser las consecuencias ecológicas. O sea, no tienen idea de cómo va a destabilizar el resto de los movimientos atmosféricos, de temperatura. O sea, es una cosa que es potencialmente echarle más leña al fuego, ¿ya? Y lo que dice Elizabeth Colbert, el libro se llama Under a White Sky, porque el resto del planeta, esta actividad que están proponiendo va a poner el cielo, el cielo va a dejar de ser azul, sino va a ser blanco, ¿ya? Entonces, esto es altamente problemático y en cierta manera pues es la culminación de este impulso misógino, paternalista de intentar controlar al planeta, ¿ya? En vez de entender que el planeta es una serie de relaciones mucho más complejas, no lineales, remotas,
están proponiendo hacer estas geoingenierías. Yo entiendo, pues, como artista, me parece de importancia que este tema hay que entrarle. Quiero entrarle al tema de la geoingeniería de una manera crítica, y creo que mi trabajo con los invernaderos hasta cierto punto son un tipo de geoingeniería, pero a muy pequeña escala. Y creo que la escala lo es todo en esta discusión, ¿ya? Entonces, bien brevemente, el invernadero es para repasar bien rapidito lo que había hablado anteriormente en las pasadas charlas, que el Palacio de Vidrio, que es un invernadero, es la infraestructura para mostrar la exhibición mundial del dominio de la corona británica, de la conquista del planeta, del imperio, pero que muy bien sabemos, pues, que eso es una representación misógina, racista, de la manera en la cual creamos relaciones a través del planeta para poder crear coherencia y divergencias en la manera que sobrevivimos en un mundo de muchos mundos, como diría Marisol de la Cadena, para tratar de contrarrestar estas ideas como la de Bucky Fuller, que podemos encerrarnos y controlar las biosferas, que obviamente son ideologías que que algunas fallan, otras son totalmente desastrosas y otras son instrumentalizadas, como el gran pene que hay ahora que hay en Berlín desde los tempranos 1980, como una instrumentalización del domo geodésico de Fuller en su extrema manifestación paternalista, ¿no? Misógena. Y pues obviamente que lo que les he dicho en la charla pasada, que lo que estamos viendo ahora, estos billonarios que se quieren ir para el no solo es un midlife crisis en público que están teniendo estos tipos, pero que obviamente es totalmente dentro de la lógica consumista de que el planeta es desechable, ¿no? Y que lo que nos están vendiendo no es el cohete para ir a Marte o a la Luna, sino que lo que nos están vendiendo es el invernadero que van a instalar en la Luna o Marte. O sea que el invernadero se convierte entonces no solo en esa visualización de Marte o la Luna extraterrestre, de este espacio donde supuestamente vamos a continuar la vida humana, de extracción, que por cierto es un proyecto geológico también, ir a Marte y a la Luna, eso es otra conversación también, que es otra geoingeniería de otra calidad, ¿no? Pero que los estamos viendo ya en la Tierra, ¿no? Donde el secuestrar grandes partes del planeta para poder llevar a cabo el proyecto global agroindustrial está contradictoriamente nos está llevando a este proceso donde nos seguimos encaminando hacia el cataclismo del calentamiento global, y que el invernadero es su máxima contradicción, ¿no? Que mientras más invernaderos hacemos, más podemos sobrevivir, pero a la misma vez más causamos calentamiento global, ¿no? O sea, y esta imagen es de Almería, en España, pero esas imágenes de esos invernaderos se están ahora empezando a manifestar en otros diseños urbanos visionarios, donde el invernadero se convierte ahora en el prototipo de toda actividad arquitectónica de escala en el ámbito urbano, ¿no? Nada, y como les estaba diciendo, pues eso de estos invernaderos en la Luna y el problema de esa lógica, ¿no? Entonces, pues yo desde que cuando entrego la tortuga para mi maestría como esta infraestructura de apoyo, empiezo casi en paralelo a explorar ideas, conceptos de invernadero, ¿no? Esto lo he discutido en las charlas pasadas, pero me toca repasarlo brevemente para decirles pues que esto es en Afganistán en el 2006, en el 2007 en Berlín
donde implico un invernadero que trasciende las paredes de la exhibición, estas redes de relaciones como escultura. Invernadero temporero en Dresden, invernadero en Münster con los estudiantes de arte y arquitectura, que lo hicimos colectivamente. La intervención que hice para la Bienal de Arte de Bahía en el 2014, el telar del Terrero, en el techo del Teatro Nacional. Es que esas las mostré con más detalle en la pasada charla, pero el Earthcore Specularium, que lo instalé en Estocolmo en el 2015, donde viví con mi compañera María Camila y nuestra hija Freya Pilar por 10 semanas dentro de la exhibición, estando en exhibición con el público. Y en esa exhibición fue que empiezo a trabajar con agua. En ese caso, pues estaba trabajando coexistiendo con 30 tilapias, los peces que estaban en este estanque de agua, que eran parte del ecosistema que formamos con el sistema acuapónico para generar ciertas hierbas y ciertas ensaladas para comer. Y también empezamos a explorar el flujo de agua como tal, y pensando en el agua misma como no solo como un objeto escultórico, pero como medio que nos une, tanto como el aire, tanto como el agua, ¿no? Y es esa idea de trabajar con el agua, indirectamente, casi sin intención, se manifiesta en mí como entonces el centro, el material escultórico de mi doctorado, de mi pieza final del doctorado, que es lo que le voy a mostrar ahora, y con esto concluyo. Empiezo a hacer estas lecturas geomagnéticas de esta pequeña laguna que hay cerca de nuestra casa, donde vivimos en las afueras de Copenhague, y hago la instalación que se llama El Anarquivo Negantrópico, que es la obra que hago para como final de carrera del doctorado. Les voy a mostrar el video nuevamente, porque lo mostré ya una vez, pero en esta ocasión les voy a narrar un poquito para concluir. La instalación es un invernadero para filtrar agua, ¿ya? Con los paneles solares y sus baterías tengo unas bombas que son activadas automáticamente para traer agua de la lagunita que está aquí debajo. El agua sube y llega a un tanque que está al otro extremo de este invernadero. El invernadero, en su forma, no sé si dan cuenta que está como que torcido. Está torcido porque es un calendario solar. En un extremo, en el extremo oeste de la instalación, es el solsticio de invierno, ¿ya? Y por eso está tan vertical. El otro extremo, hacia el este, es el solsticio de verano. Y esos dos extremos hacen este movimiento de la figura del invernadero, ¿no? O sea, que se convierte en un calendario solar, básicamente. Pero en vez de tener cuatro piezas, para hablar de que son 4 estaciones de temporadas, 4 temporadas, perdón, en realidad lo vemos como 3, porque el equinoccio se repite, ¿no? Vemos el mismo movimiento solar que se repite las 2 veces, en el otoño y la primavera, ¿no? Y esa es la forma del invernadero. El agua sube al tanque que estaba a este otro lado de la instalación. Estas imágenes que están viendo es cuando abrimos la instalación, el día de la apertura, que invité a unos amigos artistas, colegas, y así hicimos una exhibición en conjunto, una exhibición colectiva
que fueron performances, fueron objetos, fueron lecturas, fueron acciones con agua, que les voy a explicar en breve. Esto es Dance for Plants y Loop, que es un querido amigo mío, artista performance no binario, que tiene una colectiva que se llama Dance for Plants, CESA. Y ellos hacen este tipo de intervención donde hacen lecturas y actividades de encuentro con las plantas, ¿no? Y estudian el ambiente. En este caso estudiaron por una semana, estuvieron estudiando el entorno de la instalación, hicieron su performance. Y entonces lo que están aquí el grupo es al lado norte de la instalación durante la apertura, y ahí estamos empezando a hablar del agua. Entonces el agua baja a una serie de diferentes procesos donde el agua es filtrada pasivamente To the world. y el Stick agua it on your también bathroom mirror. Whilst reading. se mezcla con una esencia de romero, porque el jardín que se nutre de ese sistema de agua, o sea, el agua no solo se utiliza para regresarla a la laguna en mejor condición de lo que la encontramos, sino que el agua también se utiliza para irrigar un jardín medicinal, que es esto que está donde estaba Callum, el que estaba hablando ahora, está sentado en esta área que es el jardín medicinal. Entonces, las voces que oyen cantando es Randy, Marta y Fraya, y ellas tres son hidrofeministas, son artistas hidrofeministas, y ellas trabajan con estructurando el agua. Son una serie de performances donde ellas entienden, siguiendo el trabajo de un hidrólogo austriaco que se llama Viktor Schauberger. Ellas entienden que al hacer estas rotaciones, estas rotaciones del agua, ¿no? Ellas mejoran la estructura del agua, porque ellas, de acuerdo a Schauberger, el agua como medio está revitalizado por ese movimiento y se convierte en un mejor conductor de transacciones biológicas en los cuerpos orgánicos, ¿no? En los nuestros, pero también en el resto de la biota, ¿no? Y que obviamente el agua en los manantiales, en los riachuelos, en los ríos, tienen esta enorme diversidad de movimientos, ¿no? Donde el agua se está estructurando en su movimiento natural, pero en este caso, entendiendo quizás que la presencia humana ha sido dañina y está siendo dañina al medio ambiente, yo humildemente pienso que esta infraestructura se convierte no solo en un pedestal, una fenómeno técnica para atraer a estas voces juntas y al público para ver a la naturaleza y las relaciones con la naturaleza en maneras diferentes, pero que también se convierte en un órgano, que es una instalación orgánica. Cuando digo orgánica me refiero a órgano en el sentido de que al final el anarquivo negantrópico es como un hígado. ¿Ya? Yo estoy tratando de crear un hígado autónomo que en mi pequeña intervención quizás pueda mejorar no solo la calidad del agua de esa lagunita, pero que también mejore la calidad de su entorno, de las plantas y de todo y de la vida social de esa área de este pueblo de Dinamarca, de Copenhague. Y en ese momento es que entonces está hablando Richard Krantz, que es el autor de esa pieza de Phantom Pain, de la amputación, tratando nuevamente de hablar de lo que sería, qué tenemos que hacer para reconectar con la naturaleza. Es posible que podamos hacer remedios, ¿no?, de reconectar, pero también podemos hacer lo que diría Donna Haraway, de hacer prótesis, ¿no?, de hacer órganos. Y en cierta manera, pues, el anarquismo negantrópico no solo intenta hacer una instalación que hasta cierto punto sí tiene mi
mi firma, ¿no? Tiene es una evidencia de mi intención, pero que se trata de proponer como algo que está fuera de mi control hasta cierto punto, entonces empieza a tomar su propia vida en el carácter social. Y aquí está la laguna. Lo último que mencionarle brevemente es esas piezas de diferentes colores que son están aquí, que se llaman, en inglés le dicen flow forms. Las hice en conjunto con un grupo de ceramistas del área, y el agua en su trayectoria de vuelta de vuelta a la laguna, para irrigar las plantas después de ser filtrada, ¿no? Hay un candungo que la gente puede venir y tomar agua potable de gratis, obviamente. Cuando quiere alguien descansar, que está de camino en bicicleta, lo que sea, puede tomar botellita de agua, tomar agua, entonces el resto del agua regresa a la laguna y pasa por esa última acción donde el agua es reestructurada, pasando por los flow forms y tomando esa nueva forma de vuelta aquí, cuando regresa al agua. Y ahí está. Eso es todo. Gracias. Escala va a ser su próxima obra adicional al invernadero que está mencionando, ¿verdad? Que lo comisionaron. Si ha pensado en a qué escala va a hacer ese órgano, ¿verdad? O cuál es su próximo órgano, Claro. A nivel mundial, Ya. ¿verdad? Porque pues sí necesitamos personas que estén en ese nivel, Claro. ¿verdad? De ver la naturaleza, de ver cómo podemos recuperar el mundo de una manera rápida, ¿verdad? Tal vez no a gran escala, ¿verdad? Que sea más rápido, no sé, limpiar la tierra, limpiar el aire. Yo sé, ¿verdad? Que los árboles pues funcionan, pero no sé si ha pensado en algún tipo de tecnología o mayor escala en cuanto a su proyecto. Pues mira, gracias por esa tan excelente pregunta. Realmente, estamos hablando de escala en tamaño. Si entiendo bien tu comentario, pregunta, ¿no? Que me estás preguntando cuán grande, ¿no? Grande. Y mencionas cuán rápido, ¿no? Para mí la escala de tiempo es más importante que la escala de tamaño en estas obras. Porque precisamente el pensar que tenemos que hacer las cosas rápidamente es parte del problema, ¿no? Y yo, como experto en ser parte del problema, porque yo soy parte del problema, porque si yo soy cualquier cosa es que soy parte del problema, es que la manera en la cual es que siempre utilizamos esta expresión de repensar, y es una conversación con Michi que tenemos todo el tiempo, no es repensar, es desaprender. Es una deprogramación de todos los reflejos coloniales, que es que al final es lo que yo quiero decir cuando decimos descolonizar. Podemos hablar de eso geopolíticamente, podemos hablar de descolonizar ideológicamente, todo eso, pero al final la descolonización más importante es precisamente quitarnos el reflejo humano que ya está engranado en nuestro diario vivir, y de repensar precisamente esas escalas de tiempo de cómo relacionarnos con el medio ambiente en diferentes maneras, ¿no? Que no pertenecen o que están en transición, porque la transición es lo más importante. No es que vamos a hacer una cosa de un día para otro, es que es imposible. Todas estas acciones, incluyendo esta obra, yo la veo como una obra de transición.
es tratar de ser inclusivo, de tratar de abrir espacio para múltiples perspectivas, particularmente las cuales no estoy necesariamente de acuerdo con ellas, para poder tener encuentro. Porque ese es el problema del pensamiento binario polarizado, es que no nos encontramos al final. Estamos todos yendo para afuera y no estamos viendo que estamos dentro. Esto es toda una sola cosa. Y por eso digo, no hay tal cosa como interior o exterior, es una continuidad. Y entonces, sí podemos decir, es posible que necesitamos tener acciones a gran escala. Si tú me preguntas cuál acción a gran escala tiene que ocurrir, para mí tiene que ser una cuestión de comportamiento. Y en eso estoy 100% de acuerdo con la autora que describe el capítulo, ¿alguien me ayuda? Que vino a Puerto Rico a hacer un documental con... ay, Dios mío, se me fue el nombre. ¿Cómo? Se me olvidó. Nada, en fin. Ella argumenta, porque la Tour dice que tenemos que nosotros curar el medio ambiente, que tenemos que reparar el planeta, que tenemos que cuidar el planeta. Y ella, perdonen que se me olvida el nombre, que es una periodista importantísima, Naomi Klein, gracias. Naomi Klein, que dice el capítulo 100, ella lo que quiere decir es que no es que hay que cambiar la tierra, lo que tenemos que cambiar no somos nosotros. Ese es el argumento de ella. Sí. Claro. 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 Entonces, para tratar de contestar la pregunta un poquito más concretamente, es, como dice Michi, o sea, estamos buscando estos procesos de transiciones, entender que son precisamente eso, son procesos, como dice Loren Berland, la infraestructura no es cómo es la infraestructura, es cuándo es infraestructura, ¿no? Porque es un proceso de tiempo, es temporal, ¿ya? Y por ende no estamos hablando de algo de tamaño, sino estamos hablando de tiempo. Entonces, para mí, en cuestión de tamaño, creo que nos toca hasta cierto punto individualmente hacer cosas pequeñas, cambios pequeños, que no son imposibles, que los podemos hacer a diario. Pero a gran escala es que tenemos que activarnos y tomar acción colectivamente. Y ahí es que entra la parte del pedestal social como esa infraestructura para tratar de fomentar esos encuentros colectivos sociales, ¿no? Y eso para mí ese es el cuerpo de mi obra, para darle apoyo a esas intervenciones. Libro. Pero sobre todo por la elección de los materiales. Ya. Entonces ahí siempre estoy presente. Claro. Hay una necesidad particular de estos materiales. Estos materiales a veces Claro. Claro. Y quiero saber, ¿verdad?, cómo tú negocias Te doy un ejemplo bien concreto para contestar esa pregunta. Esta obra en Estocolmo se convierte en esta obra. ¿Sí llego? En la que les acabo de mostrar. ¿Y qué quiero decir con eso? Que... sí, tengo una imagen aquí. Esta. El material de esta instalación es el mismo material de la otra instalación. Más importante que eso es que esta obra, al igual que la que hice en Estocolmo, fue hecha con estudiantes de arte y arquitectura, y yo hago un curso de instalación donde colectivamente desarrollamos el diseño y lo implementamos y lo construimos con la institución, con los estudiantes, y yo participando en ese proceso. Este fue particularmente chévere porque
los materiales que salieron de la primera obra del Specularium, los estudiantes hicieron un inventario de todos los materiales y los pusieron en la computadora. El 2x4, el policarbonato, todos los materiales estaban en un modelo de rinoceros en tres dimensiones, y de ahí cogimos eso y diseñamos esto juntos. De esta instalación sobraron unos materiales que yo los tengo almacenados, y hago el punto meramente para tratar de bien concretamente decir que estoy bien pendiente de la vida de estos materiales que decido implementar. La reinstalación no solo es upcycling, porque no es solo una implementación funcional práctica, que sí es, en cierta manera lo es, pero que también tiene una carga epistemológica, tiene una carga de conocimiento que yo lo instrumentalizo para generar conocimiento con los estudiantes con los cuales tengo la suerte con quien colaborar, ¿no? Entonces esa materialidad es vital, no solo el reimplementar, pero también la acción misma de la instalación, qué tipo de conocimiento se genera con esa materialidad, ¿no? Claro. Correcto. Gracias por la pregunta, Jaime, tremenda. Ustedes tienen una sola copia, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Sí? ¿Una más? Qué nítido. El micrófono. Saludos. Saludos. Gracias por tan buena presentación, obviamente. Súper overwhelming de Vaya. todos los significados. Sí. Tiré fotos algunos para poder revisitarlos. Claro. Nada, en términos Gracias. de... Primero que no conocía tu obra, te conocí brevemente aquel día de lo de Jorge. Pero es muy interesante ver el progreso, ¿no? Y también ver las influencias de Alina Bobaldi, Claro. Blom y de Joan Jonas. Ni sabía que habías trabajado con Joan Jonas, te admiro un montón. Claro. Y ver tu sensibilidad, ¿no? A diferentes medios, Gracias. más allá de algo en específico, pero de alguna forma también utópica, diría yo, ¿no? Entonces mi pregunta más bien va hacia la idea de, no, partiendo de la idea de descolonizarnos, ¿no? De cómo también rompemos un poco con las instituciones, ¿no? Que pues, según has estado explicando, muchas de las comisiones han salido pues, de museos, instituciones, donde el pensamiento es un poco más avanzado, ¿no? Especialmente en Alemania, en el sentido de la responsabilidad académica y social, ¿no? Entonces mi pregunta más bien va, ya que dijiste que estabas haciendo un invernadero, tienes planes de hacer un invernadero, no me tienes que contestar, pero mi idea simplemente es como que si es un invernadero público o privado. La pregunta va más bien en el sentido de que cómo nos comprometemos a que estos proyectos, pues más allá de un término de tiempo de 10 meses en el museo, por ejemplo, pues impacten realmente a largo plazo. ¿Cómo tú, no sé si en por lo menos 10 meses, casi un año que estuviste ahí, pero por ejemplo, ¿qué pasa luego de este proyecto? La misma comunidad se hace responsable. ¿Cómo logramos que más allá de el White Cube, ¿no? Situation, pues trascienda a crear un impacto real, que realmente impacte pues no solamente el pensamiento humano, sino como que genere una educación progresiva para las generaciones que vienen? Claro. Gracias por la pregunta, importantísima también. Esta obra, volvemos a tratar de contestarlo en concreto, ya no está ahí. La mudamos a otra localización, a unos 25 kilómetros de esta área original. Nuevamente esto era al ladito de donde nosotros tenemos la comuna. Nosotros vivimos en una comuna en la periferia de
de Copenhague, yo, María y nuestra hija Freya. Y tuve la oportunidad, tuve suerte que hay una pequeña institución de arte y cultura en este pueblito, lo hice ahí. Pero ellos me dieron una fecha, mira, después de esta fecha hay que sacarla porque hay que montar. Y eso pasa, ¿no? Como todos sabemos, todos nosotros artistas tenemos este problema de almacenaje, ¿no? Un problema serio, ¿no? Por lo menos para mí lo es siempre una consideración importante. Por muchas razones, no solo económicas, pero también de almacenar arte también consume energía, o sea, un montón de cosas, ¿no? Chavos y energía, tú sabes, dependiendo de dónde la tienes, ¿verdad? Pero entonces tuve la super suerte que tengo un colega en Dinamarca que está colaborando con un grupo que se llama Sisters Academy, que es una colectiva danesa de arte ambiental. Y Gry, que es la directora de ese grupo, ella es una persona, una figura increíble, trabajo importantísimo. Sisters Academy, lo recomiendo bien fuerte, tremendo trabajo, tremenda obra. Y ellas están haciendo un proyecto a 25 kilómetros de aquí y me invitaron a moverla para allá y allá se queda permanentemente. O sea que pude mudarla. La mudanza fue un esfuerzo en grupo. Sí, tuvimos que alquilar un camión y pues tuvo su huella el asunto, pero en general lo hicimos colectivamente y lo hicimos con la mayor consideración. Y al final está ahora en una comunidad que es mayormente de inmigrantes que están en Dinamarca y se está utilizando para un jardín comunitario allá. Entonces pues he podido, en este caso tuve la suerte que pude reinstalar la obra en Münster, con el que hice el otro invernadero que hice con los estudiantes. Ese también supuestamente se quedaba 3 meses y tuvimos la suerte que el Departamento de Ciencias alimenticias, ¿sí? Así es que se dice, Food Sciences, se quisieron quedar con él y hasta el día de hoy también lo están utilizando con los estudiantes o sea, que a veces, digo, no siempre tengo esa suerte porque tengo varias piezas que las estoy almacenando. La tortuga, pude vender un módulo que se está utilizando en una institución pequeña en Berlín, pero el otro lo tengo y lo estoy almacenando, que es un problema que tengo. ¿Sabes? Entonces, esa es una pregunta bien importante de cómo nosotros, particularmente en el trabajo de escala de instalación, cuál es la vida futura de la obra después de su momento. Creo que siempre hay que tenerlo, yo al menos intento con el mayor rigor posible tratar de ya estar pensando cuál es la próxima vida de la obra, si tiene un tiempo limitado donde la comisión ocurre, ¿no? O sea que sí, eso es bien importante y creo que me parece que para todos nosotros como artistas es una pregunta bien pertinente y bien que está siempre, porque pues, al final sí son chavos, pero también cuál es la huella que tiene esa economía, ¿no? es fuerte, ¿no? Gracias, mi tío. Espero, ¿te contesté la pregunta? ¿O más o menos? Seguimos hablando. Gracias, hombre. Pero que tengo que ser responsable en el sentido que tengo que tener la habilidad de responder. Y para mí que ese es el mayor del compromiso. O sea, siento que en Puerto Rico estamos en ese frente del cambio climático, ¿no? El calentamiento global se manifiesta por medio de la fuerza de huracán, de nuestra ente taína, ¿ya? Y es manifestación directa de la ideología colonial, neocolonial. Entonces, atender el problema como sujetos del colonialismo, del trauma y del genocidio sangriento, atroz, institucionalizado, homicida, ¿verdad? Que no lo hemos estudiado todavía. Eso está empezando, me parece a mí. O sea, hay mucha gente que le ha dedicado mucho esfuerzo y mucho sudor y sangre a través de las décadas,
pero realmente se siente que es que estamos empezando a entender el trauma. Y cómo vemos que la invasión, el calentamiento global es la manifestación directa de la invasión. Lo es. Tú puedes tirar una línea recta de la invasión de las Américas a lo que está pasando, porque es la manifestación total del colonialismo. ¿Ya? Y entonces pues están esas dos vertientes que creo que son vitales, ¿no? De Puerto Rico como expertos encarnados en el tema de la colonización, y que lo que podemos pensar, los procesos nuestros para descolonizar, ser el frente de estas tormentas, ¿no? Y de la fuerza mítica, mitológica taína del huracán. Y la parte que la toco con el mayor tacto y con el mayor respeto es que no sé si mi obra, si yo puedo reclamar que yo soy activista, que soy alguien que realmente he podido vivir el conflicto, el reto, ¿no? De a diario que tantos colegas viven aquí en Puerto Rico. Pero me gustaría pensar, intento con toda sinceridad hacer la mejor obra posible para tratar de traer esas discusiones y ese conocimiento encarnado que yo tengo, por lo menos en mi persona, y tratar de exponerlos y activarlos en los entornos en los cuales yo me encuentre como artista, sea en Europa o sea en Brasil, o sea la oportunidad que tengo aquí ahora en Puerto Rico, ¿no? Tratar de traer eso. Y así es que así se manifiestan esas tres maneras, ¿no? Y nuevamente repito, estoy justamente empezando, yo estoy totalmente comprometido con ese desaprender, y estoy justo empezando a desaprender. Y estoy en eso. O sea, espero que te haya tocado. Sí. Gracias, Jorge. Vamos. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues Luis, una vez más, muchas gracias. A nombre del licenciado Lloveres y para la naturaleza, ¿verdad? Excusamos al licenciado que ha tenido otros compromisos. Claro. Con esto entonces concluimos esta charla número 4 y queremos entonces invitarles también a un compartir en la azotea. Así que la vista está espectacular desde ese punto y yo creo que es un gran espacio para continuar el tema. Perfecto. Gracias y que tengan buenas noches. Gracias a todos.